Buenas noches, ¿cómo están? Antes de comenzar, les quiero comentar de que Paulina les va a hacer llegar la presentación por correo, por si acaso. Así que para los que deseen tomar apuntes, la idea es que sean apuntes más específicos, pero la idea es que va a quedar disponible. Y además un video, pero ahí no se los recomiendo si voy a estar hablando yo. Ok. Bueno, para los que no me conocen, yo soy ingeniero civil de la Chile en computación. Tengo un magíster en seguridad del 2007. Tengo otras certificaciones y temáticas específicas, pero lo que es contingente a la temática de hoy, yo soy CISSP del año 2002. Cada 3 años que recertificar. Actualmente tengo la certificación hasta el 2020. Es parte del trabajo, digamos. Adicionalmente, para los que conocen la norma ISO 27001, yo soy editor líder de la ABS, que es el abuelo de la norma. Son 3 previas antes, digamos. Fui CISO en seguridad desde el 2002. Yo diría que, punto de vista de mi carrera, desde el 2002 que vivo, transpiro, sueño en temas de seguridad y hoy día de ciberseguridad, digamos, dedicado 100%, tanto en la academia como en la parte profesional. Y actualmente soy oficial de seguridad también de una universidad que, en respeto a la casa en que estoy, la mantengo en cautela, digamos. ¿Okay? Y ese es un proyecto que me entusiasma mucho. Proteger la universidad tiene hartos desafíos, aunque no lo crean, digamos. También fui fundador del capítulo 16 Cuadrado chileno, eso lleva más o menos 5 o 6 años de historia, y desde hace 3 años generando los eventos. Nosotros tuvimos la idea y ha sido bastante afortunada en las sesiones que se van a dictar en varios eventos durante el mes de la ciberseguridad, que es octubre, a generar una sesión de paneles de mujeres en ciberseguridad, y eso partió hace 3 años, digamos. Así que, y siempre hay alternativas. Fue una linda experiencia. Bueno, también profesionalmente soy fundador de mi empresa, NewKey. Soy consultor asociado de otras compañías, comúnmente las temáticas de monitoreo, virtualización y otras. Y lo principal, en el contexto en que estamos, yo soy docente de hace más o menos 15 años en distintas universidades. Hago clases en la Chile, en la Católica, en la USACH, en la Adolfo. Así que me da un gusto que la plana en el tema de seguridad haya aumentado bastante este año, por razones naturales. Vamos a entender el por qué. Ante una charla, y la audiencia eran de 10 o 15, digamos, y eran comúnmente los mismos, digamos. Era un pequeño club de Toby. Ok, dicho eso, el objetivo de la charla es presentarle las temáticas de ciberseguridad, pero fundamentalmente entregarle una cobertura y un alcance desde el punto de vista de qué significa y qué implica, y entender un poco las diferencias, porque en el tema de seguridad tecnológica venimos trabajando desde hace 20, 25 años. Posteriormente empezó el tema de la seguridad de la información, eso significó hace como 15 años, y hoy día hace unos 2 o 3 años empezamos a ver el tema fuerte en ciberseguridad. Estoy hablando en Chile, ¿no? Que las temáticas de ciberseguridad se vienen trabajando hace una buena cantidad de años. Y eso significa que en esa historia hay diferencias, digamos. O sea, ¿por qué no hablamos de seguridad de información como lo hemos hecho siempre y hoy día hablamos de ciberseguridad? Entonces, entender un poco el por qué y qué significa y cuáles son nuestros desafíos, y es un poco el contenido de esta charla de hoy. Y antes de partir entregándoles cómo se estructura, quiero comentarles un poco, empezar a responder por qué involucrarnos hoy día en el tema de ciberseguridad. Yo creo que nosotros en Chile hemos tenido distintos acontecimientos. Uno fue el 8.8, que fue el terremoto, lo cual en el tema de resiliencia, centros de datos, generó bastante movimiento. Hubieron centros de datos que en general eran bastante buenos y cayeron. Yo en particular trabajaba, era oficial de seguridad de un holding farmacéutico. No doy el nombre, pero es de color verde, así que queda claro. Okay. Y ahí hubieron varios hechos, lecciones aprendidas que
teníamos que estudiar y revisar temas tales como de qué tamaño tenía que ser los pernos del anclaje del rack para que no cayera frente a un 8.8, un 8.9 o finalmente si el terremoto es 9.5 el rack va a caer igual, digamos. ¿Okay? También aprender de que antiguamente existía este mito de que si uno tenía el data center a 80 kilómetros se caía en Santiago y si teníamos 80 kilómetros no nos caíamos y resulta que para el terremoto 8.8, si ustedes se recuerdan, cayó Santiago, cayó Concepción. ¿Okay? Y otro de los temas que más duele en general, porque para todos estamos preparados, y hay temas que no estamos preparados, que además se sumaron un tsunami, y para eso tuvimos que aprender con dolor. Y hoy día yo creo que estamos mucho mejor enfrentados, no solamente para atender terremotos, sino para atender tsunamis. Entonces hay ciertos hitos en Chile que uno los ve lejanos, los enseña lejanos, pero cuando se nos produce, ¿no es cierto?, generamos cierta empatía, y eso ocurrió con el 8.8. Bueno, ese hito, para efectos de ciberseguridad, yo creo que a ustedes les queda claro que es Banco Chile. O sea, claramente marca un antes y un después. ¿Ya? O sea, ese hito que significa un hackeo de un grupo, ¿no es cierto?, extranjero llamado Lázaro, que significó el orden de $100 millones de robo mediante computación, entonces significa claramente un hito que no es menor, digamos. Y de hecho la industria entra en pánico, digamos. O sea, cuando ocurrió el hecho, bueno, yo no voy a contar más detalles, pero yo estaba al otro lado de la cara, estábamos trabajando con unos servicios con el banco y la noche me entero que estaban siendo hackeados, digamos. Pero lo fundamental es que ahí tuvimos que aprender bastante lecciones aprendidas, y si ustedes se dan cuenta, al día siguiente la industria estaba en pánico, digamos, porque la pregunta era quién caía después, digamos, y la respuesta fue clara, cayó Consorcio, digamos. Entonces eso significa que hay un dolor bien importante que tenemos que, ¿no es cierto?, aprender y ver cómo nos protegemos de esos hechos. Entonces ese hito que para mí es tan relevante como lo fue el 8.8 nos remueve. Nosotros, de hecho, en clase enseñamos el típico Carbanak, que es el APT que atacó los bancos en Rusia, eso ocurrió hace 6 años, Target, eran temáticas que eran lejanas a nosotros, pero eso ya fue historia, están acá y somos fruto de estos ataques. Entonces eso genera una revolución, un tema muy importante y bastantes cambios que han ocurrido desde esa época. Bueno, empezaron a ver, no hubieron más incidentes, lo que pasa es que después de lo ocurrido en el banco, la IBIF en esa época, hoy día CMF, genera ciertas pautas y obliga a publicar y a informar los incidentes. Entonces, por eso hoy día nosotros nos conocemos más los incidentes, digamos. Los incidentes siempre han ocurrido, digamos. Y eso ocurrió con el tema de las tarjetas, la filtración de una gran cantidad de números de tarjetas de crédito, ¿okay? Pero yo quiero detenerme en otro caso bien especial que ocurrió a fines del año pasado, que fue Pollo de Aristía. Y eso fundamentalmente obedece a lo siguiente. Uno cuando ve estos ataques pasa al siguiente fenómeno. En realidad esto es de la industria financiera, entonces es banca, entonces yo no voy a ser afectado, digamos. Bueno, y ese mito se rompe con el caso de Pollo de Aristía, en el cual la banda, ¿no es cierto?, es capaz de tomar control de las cuentas internas, es capaz de entender cómo se realizan las relaciones comerciales de intercambio entre Pollo de Aristía y sus proveedores que son chinos, y donde generan toda una transacción que en para efectos prácticos los chinos es Pollo de Aristía, porque eran las cuentas, mismos correos. Y eso generó en realidad un fraude de una buena cantidad de millones de dólares. Porque crearon cuentas nuevas en las cuales los fondos dijeron, páguese a tal fondo, y el fondo se derivó a la cuenta que se indicaba. ¿Se sabe cuál fue el impacto? No, se dice en la publicación en el orden 4 o 5 millones de dólares. Digamos. Entonces, eso muestra también que este caso va más allá que solamente la industria financiera. En realidad el tema es donde hay un activo de alto valor, obviamente va a ser sujeto de ataque. ¿Okay? Y quiero poner otro caso distinto, porque en realidad hoy día tenemos una cantidad de casos bastante largos, que no es detalle contabilidad. Elegí algunos como principales, que ocurrió en Resban el año pasado, a fines del año pasado. Resban fue informado de que tenía APT muy similar a la APT que tenía Banco en las instalaciones internas. Ese APT, si se explotaba, lo que hacía era el hashcat que finalmente genera que
el cajero automático dispensara dinero. ¿Okay? Y eso se logra cuando yo hago estos tipos de ataques, poder coordinarme con lo que se llaman las mulas, que son los chicos que yo coordino que vayan a tal hora, a tal cajero a retirar la plata, porque en ese momento se va a hacer el expendio de dinero. ¿Okay? Ahora, yo digo contenido porque finalmente lo que ocurre, y por eso es tan importante empezar a entender la complejidad del tema, y por eso nosotros en realidad nos tenemos que hacer cargo de hacer una gestión más profunda de lo que veníamos haciendo años atrás, pero también hacernos cargo de las tecnologías que yo requiero, que finalmente son los controles que yo requiero aplicar para poder protegerme y defenderme de estos casos. Entonces, yo requiero profundidad en el tema de gestión y yo requiero profundidad en el tema técnico. Ya no se requiere uno u otro, se requieren ambos, pero con mayor cobertura y mayor profundidad. Y esa es una gran diferencia de lo que venimos trabajando, yo diría perfectamente hace 2 o 3 años en Chile. ¿Ya? En particular, en este caso, se le alerta al encargado de seguridad, que en este caso es Juan Roa, y ellos detectan que efectivamente el código debió haber estado dentro de la red, toman decisión de más que de limpiar o detectar el código, de rehacer la red interna para efectos del servicio, porque era un código muy similar a lo de banco. ¿Okay? Desde el punto de vista de incidente, lo que ocurre es que la PT entró, o sea, incidentes hay. Están haciendo el forense, cómo entró, cómo llegaron a tener un código que está estudiando e investigando para hacer la explotación del hashcard. ¿Ya? El segundo incidente fue el que no ocurrió, que fue fraude, que efectivamente el ataque ocurriese y afectara a los cajeros. ¿Ya? De hecho, un amigo interno, sin nombrar el nombre, me dice, Neri, yo soñaba, porque esto fue el 20 y tanto de diciembre, era Navidad, digamos. O sea, ellos cuando iban a los malls, ellos soñaban que el cajero tiraba dinero y al otro día no tenían trabajo, digamos. ¿Okay? Entonces es un tema complejo. Cuando uno vive los incidentes, en realidad, yo diría que cuando más se aprende, también cuando más se sufre, se produce una dicotomía. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de poder... ideal hubiera sido que no hubiera entrado, ¿okay? Pero claramente los códigos van a entrar. Entonces, yo tengo que estar preparado para cuando las cosas ocurren, como también tengo que estar preparado para que no ocurran. Tengo que tener el balance. O sea, tengo que hacer prevención, pero también tengo que hacer contención. ¿Okay? Yo siempre digo, y siempre lo recalco en las clases, por algo el ser humano tiene 2 cerebros, con uno canta y con el otro suma. Bueno, acá yo requiero los 2 hemisferios. ¿Ya? Es muy distinto trabajar en contención que trabajar en prevención. Eso es súper importante. O sea, las metodologías se pueden enseñar y todo, pero la actitud que yo enfrento frente a prevenir ataques versus a contener ataques son totalmente diferentes. Entonces, el otro, este es un sitio donde se muestra un índice de ciberseguridad de hace 5 años a nivel mundial. Nosotros el año pasado estábamos en el ranking, lo saqué en el ranking 33 y ahora estamos en el 39. ¿Okay? En Latinoamérica estamos terceros, seguimos estando terceros, pero bajamos en el ranking mundial. ¿Okay? De hecho, en el detalle lo pueden ver en la página está en línea, disponible, está en porque esta es la parte militar, esta parte política. Nosotros realmente subimos un buen peldaño porque el año 2017 generamos la política de ciberseguridad nacional, que fue un hito importante y no menor, digamos. ¿Ya? El tema es que al año siguiente se produce este hito que conversamos recién. ¿Qué dimensiones considera el ranking? Comúnmente el tema de control, el tema de política, acá por el tema de defensa, de hecho define política a nivel global, pero también define política a nivel de la policía, digamos. O sea, y también el tema militar, digamos. Entonces define defensa. De hecho, para los que no saben, en el caso de Brasil, por eso es importante entender las coberturas. Ellos tomaron hace años atrás la decisión de que todo el tema de Internet pasa por la red militar. ¿Okay? O sea, lo cual puede ser bueno o malo, lo pueden tomar como deseen, digamos. ¿Okay? Pero hay que tomar decisiones para tomar control. ¿Ya? Eso en Brasil. El otro dato que yo les puedo dar, que en general cuando uno ve hay unos mapas de calor que muestran dónde están la mayor cantidad de hackers, y eso hay 2 lugares o zonas a nivel mundial donde se concentra la mayor cantidad de hackers. Uno es Rusia, el sector del este de Europa, y el otro es Brasil. O sea, los tenemos acá al lado. Así que no es un tema menor, digamos.
Otro tema que ocurre, producto de que el tema de ciberseguridad a nivel mundial empieza a tener relevancia, y eso hace 3 años en Basilea III se incorporó como temas de riesgo, pero ya el informe del 2018, que define los riesgos más probables, ¿no es cierto?, coloca como cuarto riesgo el tema de ciberataque. Este informe en general es un informe a nivel mundial que se toma en todas las grandes compañías, y esto no es solamente un nicho en el cual yo digo los ciberataques están como cuarto lugar, sino todas las empresas en general transnacionales lo que hacen tienen que provisionar dinero si ocurre este ataque. Eso no es menor. ¿Okay? La pregunta es cuánto provisiono, y esa es la parte compleja, digamos. ¿Cómo calculo una provisión si llega a ocurrir un ataque asociado a ciberseguridad? Y esa es parte del trabajo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que cuantificar, los riesgos se cuantifican. Comúnmente nosotros hemos trabajado con riesgos cualitativos. Bueno, es parte de la historia, ya tenemos historia, así que tenemos que empezar a estimar. De hecho, otro fenómeno que ocurre con el hito del 24M, a eso me voy a referir cuando yo hable de lo que ocurrió el año pasado, hubieron varios montos que fueron, ¿no es cierto?, absorbidos por las aseguradoras. Pero a ustedes les queda claro que posteriormente de ese caso, todas las aseguradoras empezaron a reestudiar sus pólizas, digamos. ¿Okay? O sea, es muy distinto con historia. ¿Ya? Yo dentro de mi historia trabajé un par de años en seguro, así que entiendo perfectamente lo que significa esos reestudios. Así que hay un nicho relevante a nivel mundial. Y este informe lo pueden tener disponible, así que está publicado. Aumenta, ¿no es cierto?, las vulnerabilidades a nivel tecnológico, que tiene un gran impacto en la organización, y por lo tanto hay que invertir en controles, porque de eso se trata. Finalmente, si yo requiero aplacar este riesgo, requiero poder, ¿no es cierto?, ser capaz de prevenirlo, eso significa que este valor que yo asigno, de alguna forma tiene que ser reflejado en controles que yo debo implementar. Okay. Otro tema importante que, resumiendo esto a grandes rasgos, otro tema a grandes rasgos de lo que ocurrió en Chile entre el 2018 y 2019. De hecho, en general, no sé si bueno o malo, pero siempre hay disponibles noticias como para poder estudiar y reflejarlas. Acaso de estudio tenemos por doquier. ¿Ya? Tenemos la Política Nacional de Ciberseguridad, en la cual nuestro país se basa, va a efecto a toda su normativa, su política, sus directrices en el tema de ciberseguridad. De hecho, se venía trabajando, lento, pero se venía trabajando. Y en general, el 24M lo que ocurre es que cataliza temas. Entonces, habían varios temas que pareciera ser que ya mucho tiempo, bueno, un par de años, pero con el 24M se cataliza. Por lo tanto, empiezan a florecer rápidamente a través de lo que ocurrió en el tema de banco, porque el tema no fue solamente banco, lo que ocurre es que se afecta al sistema financiero. ¿Okay? Y lo que ocurre es que en la política, si ustedes la revisan con detalle, que está publicada, uno de los temas relevantes es declarar infraestructuras críticas, y una de esas infraestructuras críticas es el sistema financiero. Y por eso no solamente estaba preocupado el banco, Chile, están todos los bancos preocupados de qué ocurrió, por qué ocurrió. Me puedes mostrar que en el fondo lo que uno debería hacer cuando uno tiene un incidente es compartir las lecciones aprendidas para que no ocurra en el sistema financiero. ¿Ya? Entonces, en general, la política establece 4 grandes principios, son más que directrices. ¿Ya? De hecho, dice promover la seguridad y libertad de personas en el ciberespacio. Entonces, empiezan a nacer conceptos que parecen simples, pero no son simples, digamos. De hecho, vamos a tocar un poco de ellos, el tema del ciberespacio. Y hago un alcance. En general, la palabra ciberseguridad suena como muy pomposa, es como muy marquetera, digamos, ¿okay? Pero tiene profundidad bastante elevada. ¿Okay? Es cuando yo tengo bastante historia en la computación, en general yo soy parte de la historia a esta altura. Y una de las cosas que ocurre cuando nació cloud, eso fue hace como 10 años, pasa algo similar. Digamos. Nosotros cuando hablábamos de cloud, de servicios cloud, era lejano, era más de lo mismo, pero en general había detrás un tema bien distinto. La tecnología para proveer servicios cloud era totalmente diferente. Bueno, y eso es lo que en el tiempo lo demostró, digamos. ¿Ya?
con ciberseguridad pasa algo similar. Es más cercano porque tenemos dolor todavía presente, digamos. Entonces, hay que proteger a nuestra gente, la seguridad y la libertad en el ciberespacio. Hay que proteger la seguridad del país, porque la infraestructura finalmente es nacional. O sea, hoy día que caiga el sistema financiero no es que caigan los bancos, caemos todos, digamos. Y no solamente el sistema financiero, hay otras infraestructuras relevantes en ese contexto. ¿Okay? Promover la colaboración y coordinación, y esto es otro hecho importante. En general, nosotros cuando teníamos incidentes, y eso me consta, he sido parte, los incidentes primero tratan de curarse internamente. Nadie le gusta decir que uno tiene un problema grave y puede mostrarlo a la comunidad, digamos. Pero hay que ser bastante inteligente de tener esquemas que podamos compartir en la comunidad sin poder reflejar información, por ejemplo, confidencial. O sea, los bancos tienen que ser capaces hoy día de entregar información para poder sacar estadísticas, poder sacar el comportamiento y también poder tener lecciones aprendidas. Pero obviamente un banco no va a entregar la lista de clientes, porque entonces hay un desafío ahí. No es tan fácil, pero hay que lograrlo. Ese es el objetivo. Y eso se logra con la comunidad, el poder compartir. Y eso no estábamos acostumbrados. De hecho, en el tema financiero, al final, por norma, se obliga a reportar incidentes, digamos. De hecho, lo que ocurrió en el caso del Banco Consorcio, el día anterior la BIS ya se sabía y el banco ya sabían que había ocurrido un hecho muy similar a lo que ocurrió en el Banco Chile, ¿ya? Y eso es producto de este trabajo, ¿ya? O sea, créanme que es doloroso decir que fui atacado, pero es parte del trabajo que tenemos que lograr. Entonces, el poder, ¿no es cierto?, promover colaboración y coordinación es un tema relevante. Tienen que pensar de que cuando a nosotros nos atacan, las bandas son coordinadas, son un grupo de gente, son coordinados. O sea, no es una persona que está atacando, ¿ya? Nosotros deberíamos actuar y defendernos en el mismo esquema, ¿okay? Aquí no tenemos Capitán América, para dejarlo claro, ¿ya? Pero también ocurrieron hechos importantes. Se nombró lo que le llamaron el SAT de la ciberseguridad a Jorge Atton. De hecho, al andar, él generó un poco el tema gobierno a nivel de ciberseguridad. Definió ya todo el tema de ciberseguridad a nivel militar. De hecho, hay una política de ciberdefensa, Ministerio de Defensa, ¿okay? Todo el tema de seguridad a nivel de gobierno, Ministerio del Interior. Bueno, y el tema privado, bueno, en realidad no había mucho, entonces al final Ministerio de Economía. Así que eso fue porque estaba empoderado y había que hacerse a alguien cargo, porque es importante poner a alguien responsable. Pero es complejo, no es tan fácil hacerse cargo de esa. Y de las cosas que ocurrieron en esa obligación es el famoso CECIP, ¿okay? Que se venía trabajando hace bastante tiempo, no es algo que hubiera sido producto del 24M, pero esto acelera muchos temas del CECIP, ¿okay? En cuanto a gente, en cuanto a contratación, en cuanto a fortalecerla, y además que fortalecer la red de gobierno, etcétera, digamos. Y hoy día el CECIP es una entidad muy activa respecto a los ataques que ocurren dentro del gobierno y ataques que pueden ocurrir dentro de la empresa privada si ellos comparten la información, ¿okay? Pero al poco andar, el que ellos lo mueven a otro lugar, se salió una papa caliente y salió a otra, digamos, fue intendente de la Araucanía, así que... Y obviamente hubo un delta, una buena cantidad de meses sin entes cargados, y hace un par de meses atrás Mario Farren fue nombrado encargado de ciberseguridad. ¿Bien? Él era hasta hace poco el encargado en la SBIF. Y la SBIF, cuando finalmente se fusiona con la CMF, que eso ocurrió hace un par de meses, no recuerdo exactamente la fecha, ahí deja el cargo y hoy día la CMF tiene dos grandes divisiones, la área de finanza, banca y la área de seguro, ¿ya? Así que hemos tenido dos áreas en un año. ¿Okay? Otro tema que ocurre, se define, se dictamina que los datos personales son un derecho constitucional, ¿ya? Eso es punto de vista de los abogados, y por eso en el caso del diplomado hay algunas temáticas que en este caso es parte del claustro de Andrés Pumarino, que es un abogado que es conocido en la industria. Es bien especial, ¿eh? Porque el programa, digamos, entonces
Ustedes saben que los abogados, los que programan y los que trabajan con números son especiales, digamos. Así que tiene... lo relevante de esto es que al colocar el dato personal como derecho constitucional frente a multas que ocurran, son multas elevadas. ¿Ya? El tema en la práctica, que hoy día hay una ley de protección de datos personales que es bastante buena, pero como bien lo comenta mi profesora de Derecho de antaño, un león sin dientes, digamos. O sea, las cosas que se piden son bastante buenas, pero llegar a aplicarlas, finalmente llegar a tener una multa, requiere un abogado, requiere un juicio y al final las multas que yo puedo lograr obtener son bajas. ¿Por qué les comento esto? Porque la ley de protección de datos se está trabajando hace años atrás y obviamente se acelera con el caso del año pasado. Ya salió su primer trámite, se definió el Tribunal de Libre Competencia como encargado de hacerse valer el tema de la ley, de ser aprobada. Y dentro de la ley, una de las cosas que cambian es que en general ustedes van a poder, como ciudadanos, ¿no es cierto?, enviar incidentes respecto a si sus datos ustedes consideran que son violados dentro de la privacidad. Y las multas van a ser inmediatas, digamos. Y las multas máximas pueden llegar a 10.000 UTM. Se clasifican en leve, grave y gravísimo. Entonces, en general, el costo es bastante alto. De hecho, tanto así que, sin nombrar detalles, muchos retail ya están revisando el tema de qué significa eso a tus clientes en las bases de datos y el mensaje es súper simple. Si hay un dato de sus clientes en un sistema que no lo requieren, bórrenlos. ¿Ya? Por lo tanto, revisen y analicen y realmente los sistemas que requieran datos de sus clientes van a tener que implantar controles porque, a diferencia de hoy, cuando la ley esté aprobada, hay bastante lobby para que esto se demore por las razones obvias. Las multas van a ser altas. De hecho, bueno, es parte de la ley. A fin de año, el 23 de octubre, se genera una instrucción de gobierno en el cual se definen ciertas directrices a nivel gubernamental, eso es gobierno central. Para que los que conozcan un poco el tema de estructura de gobierno central en general son los ministerios, subsecretarías, intendencias, y que fuera un poco el gobierno central, las municipales, las universidades privadas, públicas, perdón. Entonces hay un cierto contexto que es bastante amplio que deben cumplir. La diferencia de sacar una ley, que la tenemos que cumplir todos, que es lo que va a ocurrir con la ley de privacidad de la información nueva que se está emitiendo, que es un decreto supremo, es mandatado, digamos. Es una ley, pero para gobierno, digamos. Y se generó un instructivo que finalmente era un decreto que obligaba a ciertos temas en el tema de ciberseguridad. O sea, el objetivo es que el gobierno quiere mostrar acción respecto a lo que está ocurriendo en el mercado. ¿Ya? Recuerden que consorcio es de noviembre, o sea que hay hechos que van justificando. Okay. Bueno, dentro del instructivo empiezan a haber temáticas del tema de ciberseguridad que se dice claramente que tienen que nombrar un encargado de ciberseguridad, pero el tema que duele es que no dependa de TI. Entonces son temas que se reflejan, digamos, y lo dice el instructivo. El gobierno venía trabajando y me consta, yo participé en los inicios en el 2008-2009, no se llama el PMG de seguridad. Programa de mejora de gestión continua, y este tema de seguridad se iba implementando. Entonces, en cada gobierno todos tenían encargado de seguridad, pero el alto porcentaje, por no decir el 99-98%, dependían de TI. Entonces, este decreto que generó nuevos instructivos bastante claros respecto a lo que hacer en forma inmediata, uno de ellos era nombrar un encargado de ciberseguridad que no dependa de TI. Y eso es parte del tema que nosotros trabajamos en el diplomado, que es el tema de gobierno. ¿Okay? Lo cual es bueno y malo porque hoy día lo que ocurre es que tenemos encargados de ciberseguridad en todas las estructuras de gobierno y están todos tratando de aprender y estudiar qué significa el tema de ciberseguridad, digamos. Fue nombrado el área de procesos, pero lo importante es que no podía hacer TI. Y obviamente la persona que está encargada de TI tiene doble trabajo, digamos. Tiene que ver los controles y además tiene que apoyar al nuevo encargado. Bueno, es parte del aprendizaje, digamos, es parte de nuestra historia. Nosotros habíamos trabajado hace un buen tiempo atrás esta estructura. ¿Okay? Bueno, sí hay ejemplos y hay temáticas que de alguna forma lo que van reflejando es el tema de ciberseguridad. Bueno, lo otro que ocurrió, la CMF ya se venía trabajando hace tiempo, de hecho antes que ocurriera el Banco de Chile, la CMF ya había sido creada, la SBS, la Superintendencia de Valores Seguros, había sido absorbida por la Comisión de Mercado Financiero,
y había que estructurar la SWIFT. De hecho, la SWIFT demoró un tiempo que era más difícil estaba todo listo a mediados del año pasado. ¿Okay? Pero a raíz de los acontecimientos también que ocurrieron, había que mejorar los instructivos, las famosas RAN. De hecho, en enero de este año se genera un instructivo bastante claro de cómo se informa. Digamos. O sea, el reporte es bastante claro que yo de entregar, qué datos tiene que ir en el reporte, qué columnas deben ir, entonces dejó poco a la imaginación. Entonces había bastante trabajo que terminar. Bueno, ese trabajo una vez terminado, ya hoy día hace 2 meses ya no existe la SWIFT, existe la CMF, el área de finanzas. Así que... Y lo otro que ocurre es como efecto colateral, y esto es para todos los que trabajamos alguna vez en seguros saben de que el tema de seguro era finalmente por solvencia, no por Basilea. Los temas de seguridad de información y de seguridad se abordaban en seguro, pero eran más lejanos. ¿Okay? Claramente la CMF va a tomar un puro estándar y va a tomar el más exigente. Por lo tanto, todas las compañías de seguros también se están preparando para cuando lleguen las nuevas normativas de hecho, sin ir más allá, esto era la semana pasada, salió en el mercado público una licitación de la CMF para abordar el tema de integrar el riesgo operacional actual que comúnmente se evalúa en las compañías de seguros con el tema de riesgo de ciberseguridad. ¿Okay? Eso está publicado, lo pueden buscar, es parte de la CMF. Entonces ahí hay un segundo tip, entonces tengo que integrar lo que es la gestión de riesgo de ciberseguridad con la gestión de riesgo que yo llevo en forma tradicional hasta hoy. Eso es parte también de una segunda temática. Estamos aplicando ciberseguridad on the fly, digamos, corriendo con ella. Bueno, aquí está el sitio que venía de mucho antes, tiene toda la información disponible de ciberseguridad a nivel de gobierno. De hecho, se firmó un tratado de cooperación con Israel hace 2 o 3 semanas, que es lo que aparece ahí en la foto. Está el mismo CSIC, que hoy día ya tienen bastantes estadísticas respecto a los eventos que están ocurriendo, y si las compañías comparten sus incidentes también van a aparecer como estadísticas, y ese es el objetivo. ¿Ya? Yo diría que ese es como el tercer, a medida que yo pueda avanzar, entregarle algunos tips, unos temas relevantes en el tema de seguridad, que nosotros antes nos preocupaban y con razón de prevenir, pero en ciberseguridad también yo soy capaz de contener, o sea, tengo que estar preparado para cuando el ataque ocurra y que no me pille desprevenido. Y es parte de la exigencia, parte de los estándares, a mí me exigen poder reaccionar, ¿no es cierto?, en forma sistémica y metódica frente a un ataque. ¿Okay? Y eso, entre otras cosas, significa tener CSIRT. ¿Ya? No significa que cada compañía tenga que tener un CSIRT, pero es parte del trabajo. ¿Ya? Y el otro tema, bueno, como dice Andrés, mi amigo Andrés Pumarino, del año pasado a este año han habido varios temas, como el tema de escalar los datos personales a un nivel constitucional. Hay él le llama una revolución legal. Nosotros tenemos un proyecto de ley de delito informático que ya fue enviado a fines del año pasado, que actualiza, una vez que se haya aprobado, va a actualizar la ley de seguridad informática respecto a delitos. Okay. Pero también un tema no menor, que los que les venía comentando, está la ley de proyectos de datos personales, que hace 3 o 4 semanas ya salió de su primer trámite, en el cual se aborda de que el que va a ser encargado de custodiar y de que se apliquen estos requerimientos y por tanto estas prácticas en la industria va a ser el tema de la libre competencia. Acá están las multas. Yo le hice un extracto: leves de 1 a 100 UTM, graves de 100 a 5.000 UTM y gravísimas de 5.000 a 10.000 UTM. Así que hoy día está la ley, actualmente. Eso puede cambiar porque este es un proyecto de ley. Okay. De hecho, había un mandato que era parte de la industria que dijeran que si se afectaba el 2% de los aseatos, en general las multas corrieron. Eso no fue aceptado. O sea, basta que haya un reclamo de un usuario que le han hecho llamadas por teléfono de una empresa que nunca ha tenido sus datos, y si se comprueba eso va a ser multa. ¿Okay? Entonces hay que prepararse para ello. Esas multas son solo estos proyectos de ley, esas multas son pecuniarias.
Sí. no cárcel. No hay cárcel. No, no. Sí, sí. En estas no, dependiendo del caso, porque cuando la gravísima es maliciosa. Se lo pregunto por lo siguiente. Por eso es que la gravísima es con acto malicioso. O sea, Pero aún así parece no tener cárcel. Porque, es que, o sea, ¿le puedo poner un ejemplo? Sí. Quiero rayar un poco en el extremo. Si yo quisiera hacer algo malicioso a nivel bancario, qué sé yo, Sí. con este modelo, claro, las multas podrían tener un impacto. Pero si yo quisiera hacer algo más malicioso, digamos, a nivel de la sociedad, no tiene que ver con lo financiero, sino que tiene que ver con el sí, ocurrir de la sociedad, podrían calificarme en uno o tres tramos y yo tendría que pagar una multa si es que tuviese dinero para pagar. lo que pasa es que quiero hacer una moción de orden. Porque si Como yo- bien decía mi estimado acá, de acuerdo, porque si yo apago, por ejemplo, los semáforos o el metro todo el día, un ataque, digamos, lo que pasa es que quiero hacer una moción de orden. En general, la respuesta yo creo que sí, porque depende de los casos. Esto es legal, ¿ok? No es técnico. ¿Ok? De hecho, aquí yo creo que Andrés se podría lucir respecto, porque depende de la casuística. A modo de ejemplo, nosotros hasta todos los años anteriores, de que yo he trabajado en seguridad hasta hace 2 meses atrás, de que la empresa tuviera que leer los datos de los correos electrónicos, estaba privado. Y la Corte Suprema, mediante la casuística, hace un mes atrás, dictó que es factible si es que ustedes lo justifican. Entonces, en general, quiero dejar bien claro el tema. En el caso de acá, como los temas gravísimos, eso es lo que es la gravísima, tiene un tema malicioso, pero eso significa que trae un juicio, hay una casuística legal, y que recuerden que, por ejemplo, muchas instituciones, muchas empresas están sujetas al tema si son, no me acuerdo un nombre término técnico, pero si ellos, ¿no es cierto?, emiten sus bonos en la bolsa, los directores son responsables. O sea, esto puede llegar al directorio, depende del contexto de la empresa y todo. Pero es un tema legal, para ver la casuística específica. Porque una cosa es el tema técnico, que perfectamente el dato estuvo expuesto y todo, o lo hacemos, pero el tema legal es una casuística que uno arma un caso, digamos. ¿Okay? Y eso depende, yo siempre lo he dicho, depende del abogado. En general, yo cuando empecé a trabajar con los abogados, al final los terminé queriendo, digamos. o sea, de los abogados y los medios de prueba. Sí. Al final del día, No, de hecho, tú, se ganan con pruebas. efectivamente, con hechos. De hecho, si la prueba no tienes la prueba, en realidad tenés como... La evidencia. Entonces, ya está el tema forense. Pero ese tema es... Pero hay el tema legal, y por eso insisto que en el tema de ciberseguridad hay todo un capítulo del tema legal, porque no es menor. ¿Okay? Porque cuando tocamos estos temas, cuando a mí me dicen que esto se amplía, eso son las temáticas, esto va más allá de la tecnología, ¿okay? Yo tengo casuísticas que tengo que analizar, y eso hay que analizar en su contexto. ¿Okay? Yo creo que puede estar de los dos casos, o sea, pero quiero hacer ahí la salvedad de que hay profesionales y se trabaja en equipo. ¿Okay? Y el otro tema importante es un proyecto que todavía no está, que está en desarrollo, que se supone que este mes, al final de mes, se emitía y se mandaba el proyecto de ley, que es el proyecto de ley de infraestructuras críticas. ¿Okay? Que no es un tema menor. La definición ahí es que lo que sabemos del proyecto es que, más que definir que ciertas industrias son declaradas infraestructuras críticas, se va a definir un esquema, un método en el cual, dependiendo de ciertas condiciones, si la empresa cae dentro de cierta lógica, va a ser infraestructura crítica. Es claro de que ciertas industrias son infraestructuras críticas, temas de servicio, agua, luz, ¿okay? El tema de transporte, aeropuertos, el tema financiero, pero hay muchas infraestructuras que están, parte del análisis que hay que trabajar y ver si quedan dentro de infraestructura crítica. El tema de infraestructura crítica tiene mucho con la cultura nacional, digamos. De hecho, yo coloco siempre el ejemplo de mi buen amigo Marco, que siempre comenta, por ejemplo, en Austria, los monumentos nacionales son declarados infraestructura crítica y se tratan como tal. Entonces eso tiene que ver con cultura también, no es un tema... Entonces hay que esperar la ley. O sea, primero que se despache el proyecto todavía está trabajándose en el ministerio. El enfoque estará más orientado a la protección, supongo, ¿no? Ese será el enfoque. Más que el No han comentado mucho. Más que el anterior es más sancionador. No, sancionatorio. El anterior... Lo que pasa es que la ley actual también es, lo que pasa es que poder ejecutar y llegar
aplicar las sanciones me cuesta mucho, digamos. Claro, pero ¿cuál será el espíritu de la desarrollo? El tema de protección de infraestructura crítica es un tema de protección, de ahí viene la ley. ¿Okay? Y infraestructura crítica es la información, porque yo protejo la infraestructura crítica. Pero esto tiene que ver con aquella infraestructura en la cual hay manejo de información para poder gestionarla, administrarla y operarla, digamos. ¿Okay? Entonces, tiene que ser un foco fuerte en protección, fuerte en controles. ¿Okay? Y de hecho eso lo hacemos en el diplomado. O sea, nosotros cuando tocamos en un capítulo un día completo que revisamos el tema de infraestructura crítica. De hecho, aplicar control en una infraestructura no crítica en general puede costar X. En infraestructura crítica va a costar 3X. Es el triple casi, por los controles que yo requiero. Se aplica un principio que se llama defensa en profundidad, que es decir, para ciertas situaciones aplico 3 controles. Falta uno, tengo el segundo, falta el segundo, tengo el tercero. Y eso requiere más, obviamente mayor inversión. Pero hay que esperar la ley, esperar el proyecto. El proyecto de ley todavía no se ha despachado como para saber de qué estamos hablando. De hecho, el tema de este método fue nombrado hace como 3 semanas por Carlos Landero. Para avanzar, contarles rápidamente que cuando yo veo el tema de ciberseguridad hay varias temáticas que yo debo poner en balance, en análisis, ¿no es cierto? Por ejemplo, involucramiento, y eso nadie lo discute. Nosotros cuando nos involucramos hay 2 drivers, o dolor o cumplimiento. Eso yo lo aprendí con el tiempo. Yo cuando llegué a ser oficial era porque entró Código Rojo. Código Rojo es un gusano antiguo, es decir, significó que todas las farmacias estuvieron 5 días con altibajo y no pudieron vender. La única venta era efectiva. Entonces obviamente fue un remesón bien importante para la organización. Y entre otras cosas se generó un proyecto y entre otras cosas, bueno, tuve la fortuna de llegar a ser oficial, después nací con ese proyecto. Pero es por dolor. ¿Okay? Y otras industrias, cumplimiento. O sea, me van a auditar, tengo que cumplir, entonces el próximo tengo que mantener esto. ¿Okay? Hay muchos matices, pero en general en la vida me han enseñado que o aprendemos por dolor o porque tengo que obligadamente cumplir. ¿Okay? De hecho, eso pasó con el CMF, con el retail hoy día. En la práctica, ustedes saben, hoy día hay muchas tarjetas de crédito de tiendas. ¿Okay? Y siempre se reclamaba porque ellos daban crédito finalmente. Entonces, la vara con la que se mide, no sé, una tienda retail, una tarjeta de tienda, versus la que se le medía a una tarjeta de banco, era muy distinta. Bueno, eso ya se acabó el año pasado. Hoy día la CMF llegó con las mismas exigencias para un banco, para una tarjeta de crédito de tienda. Y eso significa que las tarjetas de crédito de tienda tienen que armar, entre otras cosas, un departamento de auditoría, un departamento de gestión, tienen que armar el tema de defensa. Entonces no es un tema trivial, tiene costo. De hecho, tanto así que algunas, sin nombrar algunas empresas lo que hicieron fue vender su negocio. No estaban dispuestos a hacer. Es parte del tema. Entonces es un poco cuando a mí me auditan, o tengo que cumplir, el cumplimiento tiene costo. ¿Okay? El otro tema que en general ya un poco conversé, el tema de ciberseguridad, hay una cantidad de procesos que yo debo implantar, pero coloca en el tapete que tanto la gestión de riesgo es tan relevante o tan importante como la gestión de incidentes. ¿Okay? Y coloco esos 2 casos porque los estándares me los exigen finalmente. Si yo hago el análisis detallado, si yo cumplo una buena gestión de riesgo y cumplo una buena gestión de incidentes, cumplo un porcentaje importante de los estándares. Pero no es trivial lograrlo, ese es el tema. Las exigencias son bastante altas. El otro tema, desde el punto de vista de conocimiento, se establece una pirámide en la cual yo debo entender cómo implantar gobierno. En gobierno de ciberseguridad hoy día no hay estándares, hay recomendaciones, buenas prácticas. ¿Okay? Pero también debo ser capaz de implementar procesos de gestión. Y ahí tenemos varios estándares. Tenemos ISO 27001, ISO 20000, o sea, gestión de TI, gestión de seguridad de información, NIST, una serie de estándares que me permiten a mí cómo abordar el tema de gestión. ¿Okay? Y obviamente el tema de controles, finalmente la parte técnica, que es qué controles debo implantar para que finalmente mi seguridad
de la información o mi seguridad de los activos cibernéticos o la seguridad del ciberespacio se mantenga bajo control. Pero los controles son técnicos, ¿okay? Y ahí tenemos una buena cantidad de estándares. La 26002 es una cantidad de controles desde el punto de vista de seguridad de información, pero no es lo único. Y ahí nace NIST con todos sus controles, que en realidad formalmente NIST es un marco referencial para implantar ciberseguridad y tiene una planilla que indica los controles que yo puedo implantar para poder cumplir lo que me está exigiendo el NIST. Y en los controles tengo ISO 26002 porque uno los puedo cumplir, pero tengo también CIS 20, que son los 20 controles críticos, que se transforman en más de 100 controles específicos. Y ojo que esos controles críticos son bien maduros, o sea, no es fácil de poder cumplir con todos esos controles. O sea, la tecnología que requiero para hacer ello requiere madurez en la organización. Entonces es un camino que uno tiene que seguir. Entonces tenemos una vertical que antes una de la pirámide, que en realidad yo para mí es un edificio hoy día. Tengo que tener los pisos, ¿okay? Tengo que tener gente, ¿no es cierto?, equipo de trabajo en los 3 pisos. ¿Okay? Y eso tiene costo, no es fácil. ¿Okay? Eso también es un impacto importante en el tema de ciberseguridad. El otro tema importante es la cultura, porque uno de los temas relevantes, lo que vamos describiendo delante, el tema del ciberespacio, y eso significa que yo debo enseñar, debo concienciar a los individuos, pero no solamente en el entorno de mi organización, sino en el del entorno en el cual trabajo, y eso implica no solamente que ya no es suficiente, ¿no es cierto?, hacer una campaña de concientización a nivel de la organización, debo ampliarla a la comunidad y ampliarla a todos los que operamos dentro del tema de ciberespacio. ¿Okay? Y los demás son las comunidades. O sea, el hecho de generar capítulos de seguridad o ciberseguridad, el hecho de tener eventos, el hecho de que se nombró el año pasado una iniciativa del senador que dijo que en octubre se crea el mes de la ciberseguridad y por lo tanto hay muchos eventos que van a ocurrir en el mes de octubre. Es parte de esa concienciación que tenemos que realizar. Okay. Y no es trivial, ahí estamos lejos, tenemos bastante trabajo que realizar. Okay. Por ejemplo, hay Willow Lab, una organización sin fines de lucro, en la cual participan amigos míos que trabajan fuerte en el tema de enseñanza hacia los colegios. Okay. Eso es parte de ese tema. Otro tema relevante que a nivel de controles, nosotros veníamos implementando controles ya hace 15 años, o sea, firewalls, anti-spam, antivirus, pero empezaron a hacer amenazas nuevas, por tanto controles nuevos, denegación de servicios distribuidos, APT y otros. Digamos. Entonces eso significa que los controles ya no son suficientes los tradicionales, se requieren, pero yo requiero también tener controles avanzados. Y esa es la profundidad técnica que requerimos tener nosotros para poder implantar buenos controles y poder hacer una buena defensa frente a los ataques. ¿Okay? Y por eso se requiere una profundidad técnica. Y otro tema importante que este aspecto no termina acá, en generar, los CSIR, por ejemplo, van a generar mucha información, ya están generando mucha información que hay que procesar, y hay que procesarla en forma inteligente, en forma óptima, en forma eficiente. No me sirve el incidente a los 3 días siguientes, sino a los 2 minutos. ¿Okay? Entonces, las tecnologías que requerimos también tienen que ser de alto impacto. Por eso es importante el tema de cloud. Entonces, ¿cómo incorporo todos los temas de servicios cloud? Porque hoy día tienen servicios en cloud. Pero también los servicios en cloud pueden ser parte de controles que me pueden apoyar en este crecimiento. Uno de los objetivos del cloud que es elástico. Lo que pasa es que comúnmente, de hecho parte del diplomado nosotros lo tocamos, en el cloud que comúnmente se conoce el cloud público, pero yo puedo tener cloud privado, pero híbrido, entonces las tecnologías se pueden implementar internamente, entonces los mismos beneficios los puedo lograr internamente. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Otro tema y cloud tiene como 8 años de historia, o sea, tenemos experiencia y todo. Pero un tema que viene fuerte, que son los IoT. Entonces, el tema de ciberseguridad en IoT está nuevo. O sea, hoy día tenemos papers, de hecho nosotros hacemos trabajar un par de papers en el diplomado. Pero ahí estamos partiendo. Es cuando partimos las Wi-Fi hace 10 años atrás, estaban partiendo. Las Wi-Fi eran sin cifrar, se conectaban en forma abierta. Bueno, los IoT pasa lo mismo. Digamos.
Pero a nadie le va a gustar que le tomen el control remoto del auto, le abran la casa desde afuera, digamos. Pero es parte de la historia, digamos. Y aquí estamos relativamente nuevos, un par de años de trabajo, pero es fuerte. Y lo que viene después, y eso yo siempre lo comento, nosotros hasta hoy estamos siempre un paso atrás respecto a los ataques, respecto a las bandas. En general diríamos, cuando tratamos de enseñar, tenemos que definir cuáles son los controles, poder aplicarlos, es poder por lo menos posicionarlos hasta el mismo paso y poder defendernos. Pero nosotros también deberíamos ser capaces de ir más allá e ir un paso hacia adelante. O sea, yo debería ser capaz de, hoy día de forma dinámica, en tiempo real, detectar las amenazas que son parte de mi empresa. ¿Okay? O sea, no esperar que alguien me diga, hay un posible láser que te pueda atacar. ¿Okay? O sea, la gestión de amenazas es un proceso que estamos débiles y hay que fortalecerlo. Y eso se requiere tecnología. ¿Okay? Y es claro que para implantar muchos controles avanzados, el tema de blockchain va a ser relevante. De hecho, hay varios papers que se están trabajando de cómo implantar blockchain en cloud, cómo implantar blockchain en IoT para proteger. Entonces, son cosas que, tanto de IoT como los blockchain hoy día están un poco lejanos, pero se implantan en el diplomado para que se den cuenta que son temas que hay que tomarse cuenta desde ahora porque van a venir en el corto plazo. ¿Okay? Estos son 3 conceptos rápidos. ¿Qué hora es? Ya. Que es ciberespacio, ciberprotección, ciberseguridad, que están definidos. Esto es parte de la ISO 27032 chilena. O sea, dentro de las ISO está la 27032. ¿Okay? Pero yo les puse, y eso es para que lo puedan ver para su casa, por eso vamos a publicar esto para que lo tengan en su correo. Arriba está la norma en inglés. Y hay un tema de traducción, que hay que trabajarlo. ¿Ya? De hecho, el tema de cyber safety, en general lo tradujeron como ciberseguridad. ¿Okay? Y ciberprotección lo tradujeron como ciberseguridad. Bueno, este es el nombre en inglés de la norma. De hecho, si ven la ecuatoriana, la colombiana, en realidad no dice ciberprotección. ¿Sí? Entonces, eso lo dejo como inquietud para... Los términos son válidos. Lo que pasa es que el lenguaje también no es menor. Por eso una ISO, en su estándar, define un glosario, para que nadie discuta los términos. ¿Okay? Pero es parte de nuestra historia. ¿Okay? Ya, entonces voy a pasar rápidamente. Aspectos que hay que tomar en cuenta son riesgos, ¿okay? Mis datos personales, sujeto de fraude y no tengo disponible mi servicio. O sea, y esto detrás tengo que hacer como tengo tecnología detrás, ¿no es cierto?, que puede ser vulnerable. Por lo tanto, la gestión de riesgos en el tema de ciberseguridad no es menor. Riesgo operacional comúnmente es una gestión de riesgo desde el punto de vista de proceso. Seguridad de información es una gestión de riesgo desde el punto de vista de los activos de información. Entonces los dejo para el diplomado, qué significa en general gestionar los riesgos asociados a activos cibernéticos. ¿Okay? Pero aquí les va a quedar claro, digamos, ¿sí? ¿No? Entonces es un tema, hay una pequeña diferencia que no es menor, digamos. No en vano la CMF sacó una licitación hace una semana de cómo lo integra. ¿Okay? Y el otro tema importante, incidentes. O sea, la capacidad de detectar, ya sea a través de una mesa de ayuda, que es lo común, o a través de mi CECIR, o un CECIR comunitario. Nosotros en el ámbito universitario se está trabajando con REUNA, que es la que unifica todas las universidades del Crunch, lo natural, y de hecho así ya lo emitió, el REUNA está trabajando en tener un CECIR. Por lo tanto, el día de mañana las universidades deberían compartir sus incidentes con REUNA. Y obviamente el CECIR de REUNA está conversando con el CECIR de gobierno, y es un poco la estructura que se tiene que ir dando. No es trivial, no es fácil, ¿ya? Pero es activar. Entonces aquí viene una diferencia, porque comúnmente activar un plan, de la misma forma en un DRP que yo debo actuar en base al plan. Si yo tengo un ataque de ransomware, tengo un ataque de APT, tengo un ataque de acción distribuido, yo debo tomar un documento y aplicar el plan. Entonces la pregunta es, ¿cuántos tienen en organizaciones que tienen ese documento definido de cómo actuar frente a un plan? Que de hecho los estándares me lo piden, que son los planes de respuesta a incidentes. Contener, que es minimizar el impacto, y lecciones aprendidas. ¿Okay? Por lo tanto, en general, estos dos procesos son tremendamente relevantes. En realidad son macroprocesos, y la cantidad de procesos que hay que incorporar para poder llevarlos a un 6% es bastante desafiante. En general siempre tenemos algo
implementado, una parte. Okay. El otro tema relevante, bueno, ¿qué hacer? Proteger la información en todas sus dimensiones y el ciberespacio. Entonces, el tema de que suena como redundante no es trivial. Okay. También esto se pone en el tapete la tríada tradicional, que todos conocen el tema de seguridad de información, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pero el tema de ciberseguridad está tocando un tema que no es menor, de hecho por eso el estándar es de Cyber Safety, que es safety. En general no es fácil de traducir, no es trivial. ¿Okay? Los efectos son significantes, significa cualquier impacto, si ustedes ven la definición, es condición de estar protegido en contra de consecuencias físicas, sociales, espirituales, financieras, emocionales, ocupacionales, psicológicas, educacionales o de otro tipo que resulte de un fallo, daño, error, accidentes, perjuicio o cualquier evento en el ciberespacio. ¿Okay? Por eso el tema de ciberacoso, ciberbullying, es un tema real. Es un tema que tiene efectos, es un tema que tiene dolor. O sea, nosotros cuando hablamos de ciberbullying, el riesgo mayor es suicidio de nuestros niños. ¿Okay? Entonces, ese es el tema que además tenemos que hacernos cargo. No solamente un tema, requiere tecnología, pero no solamente tecnología. ¿Okay? Por eso también, algunos ya están hablando de un cuadrante, pero es parte de la historia. Pero lo coloco ahí, que es parte del tema de ciberseguridad. ¿Okay? Y eso es un poco mostrarles que va más allá solamente del tema tecnológico. Bueno, desde el punto de vista de los elementos que hacer, mostrar un poco el edificio, el tema de gobierno, vemos los procesos en el gobierno, y acá tenemos varios estándares. Tenemos COVID-5, en el cual me genera la estructura de gobierno. ¿Okay? Tengo ISO 38000, que me genera los temas de gobierno en TI. Todos tienen la misma estructura, el mismo ADN, ¿no? Los mismos procesos similares, tienen pruebas. ¿Okay? En seguridad de información tenemos 26014 años de gobierno. ¿Ya? Pero en el tema de ciberseguridad no existe hoy día un estándar. ¿Ya? O sea, yo para controles, para funciones, tomo NIS, tomo CS20, etc. En el caso de ciberseguridad se están tomando matices, se están adecuando. Y es parte de lo que revisamos en el diplomado. En la otra parte del edificio, segundo piso, o primero, como lo quieran ver, yo soy matemático en el fondo, así que me da lo mismo si está arriba, abajo, de abajo, abajo. Okay. Es tema de proceso de gestión, que entre ellos los principales son de gestión de incidentes y gestión de riesgos. Estos son parte de los estándares. Y obviamente hay una cantidad de procesos adicionales relevantes a trabajar. ¿Okay? Campaña de concientización, sistemas de procesos de gestión en la red, de gestión de activos, etc. ¿Okay? Pero esto no sería ideal sin un proceso de mejora continua. O sea, esto requiere, que en el fondo no es sacar fotos para ver cómo estoy, qué cosas implemento para mejorar y volver un año siguiente a sacar de nuevo la foto. El objetivo es tener un proceso continuo de mejora. Si hay un incidente, lección aprendida y mejoro mi proceso porque no va a ocurrir. ¿Okay? Si yo coloco que el tema de vulnerabilidades, por ejemplo, si no hago mejora continua, nunca voy a tener un proyecto que obligue a que un sistema de producción no salga con vulnerabilidades altas. Y eso implica mantener el proceso con un buen nivel de seguridad. Ahora, puede que yo lo permita, pero por eso tengo la gestión de riesgo, en el cual la alta directiva o la gestión de riesgo permite aceptar o transferir el riesgo. Es parte del trabajo. ¿Okay? Pero tengo que hacerme cargo. Eso es parte del proceso de mejora continua. Y el otro tema importante, y aquí viene un tema profundo en controles, tengo la 27002. Siempre hacemos la referencia a la 27032 porque en el 27002, perdón, se establece claramente una guía de cómo implementar los controles. La 27001 en sus anexos especifica el control que uno tiene que cumplir. Y la 27002 indica de forma muy clara una guía de cómo implantar el control. De hecho, cuando uno hace auditoría o hace evaluaciones, no inventa la rueda, es parte del estándar, digamos. O sea, las prácticas están claras. Pero también la 27032 define, no es un estándar de controles, pero define en su documento, cuando tienen la oportunidad de leerlo, define controles, define directrices que son políticas. También define el consumidor, la organización, estructura, ordena un poco la casa para efectos de ciberseguridad. Y parte del ordenamiento
es que yo debo hacerme cargo de proteger la seguridad de la información, que lo dice, pero adicionalmente, con profundidad relevante, tengo que preocuparme de la seguridad de Internet, que yo venía trabajando en ello hace un buen tiempo, pero además me dice, preocúpese de la seguridad de las redes. ¿Y qué significa eso? Que yo debo proteger las redes 5G o 4G. O sea, esto no tiene que ver si mi dato viaja a través de una red de datos como Internet o viaja a través de telefonía 4G o 3G. En ambos tengo que protegerlo. ¿Okay? Entonces, tengo que tener conocimiento estricto y cabal de las redes tecnológicas que estoy implantando. Digamos. De hecho, eso, por ejemplo, en plantas industriales es un deber, porque muchos de los problemas ocurren dentro de la red industrial. ¿Okay? Bueno, en ciberseguridad pasa a ser un deber. ¿Okay? Y ahí yo requiero expertos en redes y en comunicaciones. ¿Okay? Y todo lo que es infraestructura crítica, o definido como infraestructura crítica de la información. ¿Ya? Y esto es el entorno de ciberseguridad. Para el cibercrimen o para la ciberseguridad. ¿Ya? Mi 11 dominio, mis esquemas de protección. Y ojo que parte del trabajo que hacemos en el diplomado, la 17032 define algunos controles para Dark Web. Formalmente le llama Darknet. Están sus anexos. Lo dice súper claro. Usted debe monitorear las redes profundas. Si no, hay una parte que no están viendo de los posibles ataques. Y de hecho el estándar lo especifica y define el control. Y tiene un anexo donde especifica 6 o 7 controles. Lo que pasa es que comúnmente nosotros no leemos los anexos, pero es otro tema. ¿Okay? ¿Está claro? Léanla. ¿Okay? Pero además tengo mi famoso NIST versión 1.1 de protección de infraestructura crítica, que para efectos de controles son las referencias dentro del NIST. El NIST define 5 dimensiones de funciones importantes en ciberseguridad, define categorías y subcategorías, y para poder cumplir esa función, que es un objetivo, una tarea, una actividad que hay que realizar, hay una planilla que define los anexos que indica el control que yo puedo implantar para poder ¿no sé, llevar a cabo esa actividad de ciberseguridad. O sea, el NIST por sí solo no es un estándar de controles, pero hace referencia claramente a los controles que yo debería implantar, digamos, para poder cumplir con el NIST. Y también tenemos claramente más de 100 controles del CISS versión 7.1, ¿okay? Que se dividen en 3 grandes familias. Son 3. Estos son procesos. De hecho, aquí está gestión de incidentes. Aquí están los elementos fundamentales como antivirus y todo, pero también hay control y temas de inventario. Que, por ejemplo, para que tengan una idea, pide inventario estático y dinámico. O sea, yo en el momento que conecto un equipo a la red, no que me esté autenticando, el hecho de conectarlo, ya yo tengo que estar inventariándolo. Y eso no es trivial. El inventario tradicionalmente nuestro es ASPOS. Es a través de una herramienta de... Okay. Y hay otros controles adicionales. En COVID también tenemos bastantes controles que me apoyan en la implantación. 7.1 salió hace poco porque permite estructurar estos tantos cantidad de controles, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. En la práctica en Chile, la pequeña está clara y la grande está clara. La mediana no sé, porque el término mediana en Chile queda... Pero generalmente el control de una pequeña empresa dice cuáles deberían ser implantados, deberían ser requeridos. ¿Sí? Con los controles CIS, ¿se maneja algún benchmark de industria local? No aún. Es muy nuevo. Sí. Lo que pasa es que, quiero ser claro, los CIS tienen ciertos fundamentos. De hecho, cuando lo enseñamos, uno de los fundamentos que son controles maduros. O sea, en general, si yo no he implantado CIS de hace un tiempo, es difícil que yo pueda cumplir con CIS hoy día. Voy a tener una cantidad de controles que voy a cumplir, pero va a ser bien bajo. Porque a raíz de este ejemplo, el control 1 de inventario de hardware tiene como 7, el inventario de software tiene como 8. ¿Okay? Y dentro del inventario de software tienes que, incluso los que se conectan a red interna, y yo asumo que hay red interna, digamos. Entonces hay una serie de supuestos que tienen que ver con una infraestructura madura. Claro, pero el 6 es de log de auditoría, por ejemplo, pero ocupas el nivel de madurez y de alguna manera te permitiría establecer ¿Tú ves? una base.
No, sí, tú tienes tu línea base y tienes tu brecha. Lo que te comento es que al aplicar la línea base y la brecha, hay una buena cantidad de controles SIS que no se van a cumplir. Ese es el tema. A diferencia de otros, que yo puedo tener un 80, un 70, un 60. Acá yo creo que vamos a tener un 20 y un 30. Porque la exigencia de los controles es muy alta. Y lo otro he visto que el benchmark es por tecnología y no necesariamente por industria. No, por eso te digo, esto tiene que ser por industria. De hecho, parte de los CECIT que sean por industria, puedes tener estadísticas por industria. Vamos para allá. Por lo tanto, en realidad, cuando yo tengo que implantar ciberseguridad, tengo que conjugar estos tres grandes pisos, que finalmente son 4: gestión, bueno, gobierno, gestión, mejora continua y controles, permanentemente. O sea, si estos 4 se logran hacer en forma armoniosa y ecualizada, porque no todas las organizaciones van a tener los fondos para poder implantar esto, pero también tenemos servicios cloud que yo puedo utilizar y que el costo es menor. Hay un tema también de inversión, de costos, servicios cloud. Entonces, en general, la fórmula no es trivial, pero sí es lograble. Por lo menos avanzar en ello, digamos. Entonces, en general, nuestro objetivo, y por eso es tan importante en el diplomado, la profundidad en la parte de arriba del edificio, gobierno de gestión, pero la profundidad de control, un poco lo que estamos conversando, es también relevante. O sea, entender que si yo me voy a conectar a una red interna segura, el SIS te exige usar un certificado digital para ello, lo dice el control. No es que yo lo diga, digamos, lo exige. Es un segundo factor. ¿Okay? Para los que les tocó implementar PCI, es bastante fuerte el punto tecnológico, no deja la imaginación. Bueno, así pasa lo mismo. ¿Okay? Pero también tengo la posibilidad de hacer controles en servicios cloud, a menos costo, compartidos y con la seguridad necesaria, que es parte del cloud. Digamos. Entonces, en general tenemos desafíos en algunos casos, en otros casos tenemos los controles a la mano. ¿Ya? Entonces, finalmente, esto es un marco general de... En el caso de riesgo, por ejemplo, nosotros cuando enseñamos, todos conocen el ISO 31000, pero pocos conocen el 31010, digamos, que son las técnicas de gestión de riesgo. Es muy distinto hablar riesgo en una planta industrial que hablar riesgo en un mundo financiero o hablar riesgo en un sistema médico. Las técnicas son diferentes. Bueno, las 31 técnicas están disponibles en el 31010. Bueno, y así en general vamos entregando una serie de herramientas en nuestro diplomado para que los que tengan conocimiento en alguna tomen, hagan un salto importante, pero también empiecen a tomar el resto de las herramientas porque son totalmente relevantes para ellos. De hecho, el NIST también tiene un marco de gestión de riesgo. Recuerden que gestión de riesgo llevamos más de 20 y tantos años trabajando en gestión de riesgo. O sea, es un tema que tiene mucha historia. ¿Okay? Amo ejemplo. Y esa historia no se pierde. En el caso de seguridad de información tenemos COVID, tenemos 27.000. En el caso de ciberseguridad, estrictamente 26.032, el framework de NIST, CIS 20, el NIST 800-53, para los que no conozcan, es el que se aplica en plantas industriales, y son más de 300 controles. Okay. En continuidad 22.301, el tema de aplicaciones, que me lo exige la 27.032, todo lo que es el tema de OWASP, para todo el mundo de desarrollo. De hecho, OWASP hoy día tiene OWASP SAM para todo lo que es gestión, en desarrollo, en el ciclo de gestión. Pero también tengo, desde el punto de vista de los softwares comerciales, la ISO 15408, que es como el criterio. Entonces, en general, son temas que están a la mano. Hay que evaluarlos, hay que utilizarlos, digamos. No es que estemos inventando. Okay. Y en el tramo de red tenemos IPsec, TLS, la infraestructura de claves públicas. De hecho, yo para poder cumplir con todos los CIS, debo o tener una infraestructura de PKI interna o tener un servicio de PKI que alguien me provea los certificados que yo pueda controlar y gestionar. Sin tener una PKI es súper difícil poder cumplir algunos controles. Porque no hasta que tener certificado hay que gestionarlo. Y todos los RFC asociados a TCP/IP, que es temas de seguridad como SSH, conexiones terminales seguras, Security FTP, transferencia de archivos segura, Secure MIME para los que no conocen, eso permite implementar correo seguro y cifrado y firmado a nivel del correo. Okay. Bueno, hoy día ya nosotros no tenemos que utilizar CCL, hay que utilizar TLS. Y así. Entonces aquí hay un listado grande. En el caso de incidente, la 26.035 en seguridad de información,
el NIS 800-61, que define claramente este proceso que le acabo de comentar a grandes rasgos. Y el que más me gusta a mí, que son los servicios de seguridad, que también tienen un estándar de cómo implanto el tema no repudio, el tema de confidencialidad, el tema de integridad, que es la X800. Las NIS son todas, las OPAs son todas públicas. Si buscan X800 tienen ahí un listado bien. Y les puede apoyar bastante a cómo están sus servicios de seguridad respecto a los tópicos de autenticación, de no repudio, ¿no es cierto?, de integridad. Y de hecho, hoy día está saliendo un X800 similar, pero aplicando blockchain. O sea, ¿qué impacto tiene blockchain en los servicios de seguridad? Es un poco para contarles que estos temas se van moviendo en esta línea hoy día. O sea, van a encontrar muchos controles el día de mañana cuya base va a estar basada en blockchain. Bien. Bueno, eso les quería comentar, que en estas dos últimas temáticas. Hay lo último, que no lo puedo escribir, pero quiero comentarles, hay otro efecto del tema de ciberseguridad. O sea, yo he trabajado ya como 15 años en el tema de ciberseguridad, oficial de seguridad, pero no se había dado este tema, y eso también tiene que ver con el tema de gobierno. Hoy día, este año ya tenemos una directora de ciberseguridad en Codelco, tenemos un gerente divisional de ciberseguridad, tenemos un gerente de ciberdefensa en Redmap. Entonces, los cargos a los cuales, y eso es para motivar a los diplomados, van más allá que lo que llevamos trabajando 20 años en seguridad de información y logramos ser oficial de seguridad, gerente de seguridad, subgerente de seguridad, etcétera. En un año y medio los cargos en general subieron de nivel. Y eso tiene que ver con y para cerrar el tema importante, tiene que ver que la dirección hoy día está involucrada. La alta dirección requiere un buen feedback. O sea, esto debería terminar como la ley de SOX cuando ocurrió el tema, la crisis financiera, señor atrás. La ley SOX obliga al directorio a tener expertos financieros para efectos de las decisiones. Bueno, yo espero que el día de mañana haya una ley que permita tener expertos de ciberseguridad en el directorio. De hecho, todos los directorios hoy día preguntan respecto al tema. O sea, ningún directorio está lejos de esto, al contrario. Okay. Ustedes van a preguntar si están encargados de ir, si están protegidos. Obviamente la respuesta es que sí, digamos. Después me doy vuelta y preguntar que esto no puede ocurrir ningún incidente si no me cuesta la pega. Eso es parte de la historia. ¿Y eso es por qué? Porque los directores están involucrados hoy día. Queramos o no queramos. Muchas gracias.